Hay una, bueno, la parte de eléctricos en electromagnetismo, cuando se estudia, se ve igual que sin eléctrico. Uno usa la ley de Gauss y explora la simetría, ¿cierto?, para calcular campos eléctricos y los resultados era como bastante fácil, en verdad. Pero aquí aproveché, en vez de pasar eso, que eso es bien sencillo, ojalá igual repásenlo si no lo han hecho, como cómo calcular el campo eléctrico de una cosa donde hay varias capas de eléctrico y una configuración simétrica, esférica. Esos cálculos son sencillos con ley de Gauss, un par de líneas. Si no se recuerdan, repásenlo. Yo voy a enfocarme en resolver estos problemas, pero con la ecuación de Laplace todavía, que es como, eso es algo ya más novedoso y requiere un poco manejar bien las condiciones de bordo. Que de hecho hay un problema, a verlo, buscar, déjeme abrir el Jackson. A ver, este problema. Eh, por ejemplo, este es uno de los problemas como clásicos de los controles o tareas de electro. Del- de una esfera rodeada como separada, dos conductores concéntricos, la mitad del espacio entre medio está con dieléctrico, la otra mitad no, y calcular el campo eléctrico. Este era como este es como un problema súper clásico, porque si uno lo ve al principio no sabe cómo resolverlo, y después le dan el hint que en verdad que la cuestión todavía es radial, y que uno tiene que aplicar bien las condiciones de borde acá. Estos bordes están en, ¿cómo decirlo así? Son normales. No, 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 a ver. Bueno, ahí lo ven ahí, pero pasa que justo el campo eléctrico que es radial es continuo ahí, debido al rotor igual a cero, ¿cierto? La componente tangencial a una superficie. El campo eléctrico es continuo. Entonces hay uno, en vez de trabajar con el, con D, ¿cierto? Con el desplazamiento, uno trabaja con el campo eléctrico, ahí hay que separar las cosas y queda un factor 1 sobre epsilon 1 más epsilon 2, no sé, algo así. Pero aquí era muy, cuando uno lo estudiara muy como de la nada, así uno decía, ya, esta cuestión tiene que ser radial, y empezaba a dar argumentos. Si uno trabaja este problema con potenciales, ustedes lo plantean, llegan muy rápido a que tiene que ser radial, no hay otra cosa, los coeficientes que no son radiales tienen como expresiones súper extrañas y se van a cero. Ya, pero eso no es la actividad de hoy. Yo, la actividad voy a ir un poco más allá. O sea, no voy a separar eso, todavía voy a tener como regiones como radiales, no separaciones como mitad y mitad. Pero el primer problema vamos a tener como una esfera dieléctrica con un dipolo al medio y quiero calcular el potencial en todo el espacio para esa configuración, ya que el dipolo polariza este medio dieléctrico y a su vez esta polarización va a dar un efecto, ¿cierto? Una reacción frente a la presencia del dipolo, genera un campo eléctrico distinto. Y en el caso, y después voy a también agregar qué pasa cuando uno tiene un campo eléctrico externo que además apunta en la misma dirección del dipolo para que sea más fácil de resolver o de plantear las ecuaciones. Eh, y en el segundo problema voy a resolver qué pasa con el mismo problema de la parte 1, pero sin el dipolo, es como esta esfera eléctrica y afuera hay una carga. ¿Sí? Entonces, me parece que en clase, no sé si alguien me confirma que vieron qué pasa cuando hay una esfera eléctrica con un campo externo. ¿Eso lo vieron o no? Me suena, o no sé si me estoy confundiendo con una polarización, vector polarización como Sí, constante en el eje ah, Z, ya, pero entonces no quizás recuerdo. es que como que miré la clase rápido y vi algo, pero a ver, yo el problema que quería, porque el problema que sí resolvieron en clase anterior era cuando había una esfera conductora y un campo externo, ¿cierto? Como uniforme, y cuál era el efecto, como que pasan cosas ahí. Aquí está el Griffith, está hecho, está como resuelto esto. Pensé que habían visto este problema. Se hace se llama con potencial igual, que uno tiene acá una esfera dieléctrica y hay un campo externo. Entonces,
que es lo... Pero creo que sí lo hicimos, ¿Se lo hicieron? ¿no? Con Me conductores, parece. sí, pero con dieléctricos lo hicieron. Ah, no, con eléctrico no. No. A ver, es muy parecido. Bueno, ahora lo voy a hacer este mismo problema, pero con un dipolo además al medio, así que al final es lo mismo, pero quería ver eso. Y sí, la P2, tenemos esta misma esfera, pero vamos a tener una carga en algún punto, ¿sí? De hecho lo vieron ayer o el martes. Entiendo que entre el martes y ayer vieron yo hacer lo básico, yo voy a introducir lo necesario, pero voy a trabajar con diélectricos lineales, ¿no? Entonces, como la polarización es proporcional al campo eléctrico, el vector de desplazamiento es proporcional al otro, uno tiene como más relaciones, todas las cargas ligadas, todo eso. Bueno, y si, bueno, la gracia es que si uno resuelve la P2 y uno tiene una carga, básicamente estamos resolviendo el problema de Green acá. Entonces uno puede después encontrar cualquier configuración de carga y cuál es el efecto en el campo eléctrico si además hay una esfera eléctrica por ahí metida. Así que eso, pero vamos a ir primero con el problema. ¿Te puedo hacer una pregunta antes, como de la materia? Sí, hoy. Es que se lo pregunté al profe igual en clase, pero como que no entendí del todo la respuesta. Cuando tú tienes, cuando tú tienes, por ejemplo, carga superficial, ¿se cumple la ecuación de Laplace? Cuando tienen cargas superficiales, se cumple la ecuación de Laplace. O la de Poisson, porque esa es la que Entiendo la pregunta. La de Poisson siempre se cumple la ecuación de Poisson, claro. es como la versión general. Laplace, pasa que la superficie, si tienes cargas superficiales, entonces tienes superficies. Y estas superficies como que te definen como regiones del espacio, ¿cierto? Si uno tiene como un cascarón con carga, Claro. te define como una Sí. región adentro y una región afuera. Entonces tú puedes resolver Laplace dentro y afuera, como Ah, ya, como la dale. superficie y resuelves Laplace fuera y dentro, donde como estén delimitadas esas regiones. Ahora, después lo que queda es cómo juntar las soluciones, cómo se pegan, ¿cierto? Claro, ahí se ocuparían como las condiciones de borde, ¿no? Claro, y ahí vienen a usar las condiciones de borde, que es lo que tienen de hecho que hacer en la pregunta 1 de la tarea 3. Sí, por eso lo pregunta. Dale. Sí. Muchas De gracias. hecho, y ahora también lo vamos a usar en el segundo problema, de hecho. Es como una carga puntual que hay, pero de alguna forma uno puede meter las condiciones de borde y las voy a mostrar como, pero sí. Yeah. Dale, gracias. Así que eso, vamos, que es el problema, lo voy a dibujar aquí, estoy como chiquito frente. El problema que voy a plantear es que tenemos como esta región, una esfera, y acá esta esfera, estos colores pintan, ya pues seguro. Y esta esfera, ahí piensen que la estoy pintando y eso significa que adentro hay algún material que es dieléctrico, y le vamos a poner una constante epsilon ya fuera, hay vacío. Entonces, lo que ustedes entienden es que en proceso de un campo eléctrico, los materiales dieléctricos se polarizan, de alguna forma, eso depende de su estructura al final. A nosotros nos va a interesar acá los que son los dieléctricos lineales. Un dieléctrico lineal es uno que cumple que la polarización es proporcional al campo eléctrico. ¿Sí? Y en particular después uno puede formar un nuevo vector, ¿cierto? Un nuevo campo que es el vector de desplazamiento, que uno lo suele escribir de esta forma. ¿Ya? Y la gracia es que en estos problemas uno puede generalizar la ley de Gauss y uno distingue, ¿cierto? Debido a la polarización, hay cargas ahí que no son realmente cargas libres, están asociadas al material en sí, que eso es lo que uno llama las cargas ligadas, ¿cierto?
Y las otras que las cargas que uno puede manejar, las cargas libres, aparecen en la ecuación, la nueva ecuación de Gauss, que es esta de acá. Vamos a ponerle aquí, ponerle F, o voy a ponerle F, para que usarla en inglés. Free. Y bueno, la pregunta es como, ya, ¿y cómo uno puede acá usar la ecuación de Laplace si aquí no tenemos la ley normal? Es que bueno, en estos problemas uno sigue teniendo que el rotor del campo eléctrico es cero, ¿cierto? Por lo que uno puede deducir que también todavía es correcto decir que el campo eléctrico proviene de algún potencial eléctrico. Ahora, ¿cómo entra esto acá? Bueno, si uno puede escribir la ecuación, entonces, la ley de Gauss modificada para las cargas libres de la siguiente forma. Si el dieléctrico es lineal, entonces uno puede escribir esto así, que va a ser esto de acá. Lo menos ahí, igual a las cargas libres. Ahora, en general, esto se ve que va a ser sencillo de resolver si es que ¿cómo se llama? La constante dieléctrica, o sea, el material dieléctrico es como uniforme, y es homogéneo, isotrópico, qué sé yo. Si esa constante varía en el espacio, entonces esa ecuación se vuelve difícil de resolver, pero si la constante eléctrica es constante en el espacio, entonces uno tiene una versión de la ecuación de Poisson al final. Entonces uno todavía puede, en muchos casos, enfrentarse a eso. Y bueno, esta ecuación va a ser válida en distintas regiones. Si yo tengo regiones con dieléctrico que es homogéneo, entonces yo puedo resolver esto en distintas regiones y después veo cómo juntar las cosas, ¿sí? Así que en el caso de este problema en el que tenemos este material dieléctrico y acá adentro lo que vamos a poner es un dipolo. Ese es negro, ¿no? Se va a poner acá un dipolo y tiene alguna dirección ahí. Ese es el dipolo. Está puesto al centro. Fuera del centro, fuera de R igual 0, en todas partes hay vacío, ¿cierto? Así que para poder resolver este problema, para encontrar el potencial en todo el espacio, hay que resolver ¿cierto? Hay que resolver Laplace, ¿sí? Ahora, pero hay que tener cuidado, sí, porque como hay una región con dieléctrico y una sin dieléctrico, esta ecuación hay que resolverla de forma independiente en ambas regiones. Entonces, se resuelve adentro del dieléctrico, ¿cierto? Y también para cuando estamos fuera del dieléctrico, en R menor a R, R mayor a R. ¿Sí? Después vamos a ver cómo juntamos las soluciones, pero por ahora tenemos que resolver esas dos cosas. Y por el momento, excluyamos, como en el centro, como en el centro hay un dipolo, excluyamos, por el momento, excluyamos R igual 0. ¿Sí? Vamos a resolver la ecuación por ahora, vamos a escribirla como la solución para R distinto de 0. Así vamos a tener la ecuación de Laplace válida en todo el espacio. Por distintas regiones, claro. Entonces, tenemos esto acá, tenemos eso ahí, por ahí está el dipolo, está R0. A ver, entonces, este dipolo, ¿sí? Este problema ya no tiene simetría esférica porque está el dipolo ahí metido. Y ese dipolo da una dirección particular, por la dirección en la que este apunta. Pero este problema, si yo elijo entonces la dirección del dipolo como el eje Z, entonces, básicamente diciendo que el dipolo va a apuntar en Z. Estoy eligiendo un eje. Este problema sigue teniendo una simetría, ¿cierto? Una simetría en phi. Esto es lo que el problema tiene simetría azimutal.
N, simetría, ¿cómo se escribe esto? Así, voy a escribirlo así, no sé si está bien. Estoy acostumbrado a verlo más en inglés, pero en español también existe la palabra. Esto significa que el potencial no depende del ángulo phi, y por lo tanto podemos resolver la ecuación de Laplace con esta simetría. No voy a entrar en detalles cómo se resuelve esto, la solución general, cuando no depende de phi. Ustedes pueden hacer la expansión del Laplaciano, lo vi en la clase pasada, creo, o las dos clases anteriores, y resulta que la solución general para este tipo, para un problema con simetría azimutal, es esta de acá. Entonces depende del radio, depende del ángulo θ, y esto es una sumatoria desde L 0, infinito, a L, R a la L, más sub L, R a la N, más 1, y voy a mover esto acá, por los polinomios de Legendre, como se llama. ¿Sí? Entonces, en este problema vamos a, y de hecho en toda la actividad de hoy vamos a trabajar exclusivamente con esta solución. Así que cada vez si ustedes están en una tarea y ven una ecuación, no tienen que resolverla del principio, ustedes tienen que identificar la simetría, identificar las coordenadas que quieren usar, y después pueden escribir la solución general para el caso. Así, ya sea es un esférico armónico, ya sea un polinomio o sea, una función de Bessel, polinomio de Legendre, lo que sea, ya como que ya están conocidas estas soluciones, entonces uno simplemente ataca el problema desde ahí. El desafío acá más que nada es cómo resolvemos el problema físico, cómo interpretamos algunas cosas y cómo aplicamos las condiciones de Borges, como lo más importante al final, al resolver estas cosas. Ya, entonces tenemos un paso, tenemos esta solución general, pero como acá hay una separación, ¿cierto? Sabemos que el dieléctrico genera cargas, entonces hay cargas que no son libres, que están a los bordes del dieléctrico, entre el dieléctrico y el espacio libre pasa algo. Entonces lo mejor será resolver esto en las dos regiones por separado. Así que para ser más preciso voy a llamar phi1, ¿sí? a la solución para radios menores a r, solo para que sea más fácil escribir las cosas, y voy a ponerle phi2, o sea, el potencial 2, a la solución al exterior, fuera del dieléctrico. ¿Sí? Entonces, sobre phi1, uno lo que puede decir es que esta función tiene que ser, bueno, estamos excluyendo, acá generalmente si uno está trabajando como, dice ya, phi1, entonces, esto de acá. ¿Sí? Entonces tenemos esto, vamos a trabajar con la solución que es los radios menores a r. Uno generalmente diríamos que tenemos que excluir la solución que explota en el centro. Pero en este caso, como tenemos el dipolo, dijimos que vamos a excluir el centro, así que esta solución completa es válida. No tenemos, como estamos excluyendo r igual 0, la solución está bien comportada. ¿Sí? Porque esto es como, estamos pensando, ya dije que excluí un poco el origen. Y así que por ahora vamos a dejar que esta es la solución, la versión más general. ¿Sí? No podemos excluir, BL acá, perdón, porque hay un dipolo al centro, entonces podríamos tener alguna divergencia, entonces, y estamos excluyendo este punto, así que no hay problema. Pero para phi2, que es la otra solución, acá sí tenemos que, si uno impone, en el fondo acá voy a imponer como a la mala, que el potencial sea 0 en el infinito. Si uno hace eso, entonces claramente la solución, la única que nos puede quedar es esta acá. Y acá sí no hay problemas porque en infinito no pasa nada raro, no hay un campo constante, por ejemplo, que esté molestando, así que yo puedo llegar y plantear que el potencial sea 0 en infinito. Así que esto va a ser así, más 1, y acá 1 de la llave. Así que tenemos esas dos cosas.
Pero ya, entonces tenemos que en infinito es cero, en cero hay un dipolo. ¿Cómo podemos incluir el dipolo acá en esta solución? Podríamos pensar varias cosas, uno podría pensar, bueno, ¿y qué pasa si podríamos separar quizás la contribución del dipolo de la contribución general y pensar como superposición? Entonces yo quizás puedo agregar como el potencial del dipolo al anterior y así trabajar un poco las cosas. Entonces, bueno, como en ese espíritu, lo que voy a hacer es que acá voy a escribir cuál es para un dipolo eléctrico, sabemos que el potencial que genera, esto es como parte de la materia. A ver, una pregunta. Superposición. Sí, a mí me tiene que como trabajar con superposición, pero vamos a ir como lentamente, vamos a ir por paso, entonces voy a escribir el potencial de un dipolo, vamos a ver qué es lo que si nos dice algo. Entonces, la versión más general, estoy pensando que es un dipolo perfecto, ¿cierto? Es que esto acá se puede escribir de esta forma, que en nuestro caso, como el dipolo punta en Z, es simplemente esto de acá. ¿Sí? Entonces, podríamos llegar y decir, bueno, quizás podríamos, no sé, como si muy inocentemente, podríamos decir que el phi1, lo voy a escribir aquí, podría ser en verdad una suma, ¿no? Podría ser esto de acá. Es lo que estoy viendo. Y quizás yo acá, ahora sí, como ya tengo la contribución que diverge, ¿cierto? La divergencia en cero tiene que ser como R cuadrado, ya que es la que viene del dipolo, así que el resto de la solución tiene que ser normal. Entonces, esto es, ¿cómo se llama? AL, LL, L, no sé. Podríamos decir algo así. Pero esto tiene un problema. Tiene un pequeño problema. No sé si alguien sabe cuál es el problema que tiene esto. O sospechan que puede estar mal en esta suposición. Así como lo que pasa es que este es el potencial que escribí antes, es el potencial de un dipolo en el vacío. Y eso es muy explícito debido a que acá está, ¿cierto? Epsilon 0. Entonces, no, si acá está epsilon 0, que es la constante que en el vacío, ¿cómo yo incluyo esto a formar parte de, como que sea dieléctrico? Bueno, quizás una buena adivinanza es borrarle ese 0 y ponerle la constante que hay ahí. Pero ¿hay alguna justificación para eso? Y la verdad es que sí. Y es que hay un hecho que tiene que ver con las cargas ligadas. Entonces, recordemos aquí, es bueno recordar que entonces sabemos que la densidad de cargas ligadas tiene que ver con el vector polarización, ¿cierto? Tiene que ver con la divergencia de este vector. Y en el caso, si es lineal, entonces P, disculpen, lo podemos escribir como bueno, tiene esto es epsilon 0, ¿cierto? Se llama la susceptibilidad eléctrica, por y que además, si estamos trabajando que esto es lineal también, también lo vamos a relacionar con D, y al final si uno usa la definición de susceptibilidad eléctrica, uno llega a todo acá, y si uno lo aplica, uno obtiene que tiene esto de acá. Uno tiene que... esto igual está un buen resultado. Dice que este resultado nos dice que si uno tiene un diélectrico lineal, que además es homogéneo,
isótopos, etcétera, etcétera. Entonces las cargas ligadas son proporcionales a las cargas libres. Y de hecho saben exactamente cuánto van a valer, porque está como que todas estas relaciones constriñen el sistema y finalmente uno obtiene esta relación de acá. Eso quiere decir, por ejemplo, si uno tiene una carga Q, entonces esto va a inducir una carga QB que va a ser igual a menos epsilon menos 0 a Q y en epsilon. Bueno, eso es feito. Y si ustedes piensan, podemos hacer análisis como lentamente, pero un dipolo es básicamente dos cargas bien juntas, entonces es como natural pensar que también se va a generar un dipolo inducido acá en el dieléctrico, y este dipolo inducido le voy a poner dipolo bound, así, ligado. ¿Cómo le pongo acá? Como dipolo inducido. Dipolo inducido. Algo así. Va a ser justamente eso. Como una buena dinas. Eso quiere decir que en verdad la corrección que hay que hacerle a lo que escribimos acá arriba es que no vamos a tener un solo dipolo, tenemos el dipolo más el que ha sido inducido por la polarización, así que en R0, en verdad, podemos pensar un dipolo efectivo, voy a poner P, un dipolo efectivo. Con efectivo quiero decir que es como lo que de verdad se siente es un dipolo que es la suma de dos contribuciones. Una de las contribuciones es el dipolo que ya teníamos, y la otra contribución es el dipolo inducido. Y esto aquí, si usamos la expresión anterior, lo que nos va a quedar acá es esto de acá, usando la versión anterior, me salto un poco más atrás. Y lo que significa en el fondo es que el campo de este dipolo inducido, o sea, no el campo, el potencial, va a ser lo mismo, va a ser P', seno de teta, 4pi, epsilon 0, r cuadrado, que de hecho, si usamos la relación de arriba, lo que nos va a quedar es de hecho esto de acá. Entonces, es justamente lo que había adivinado antes, como le quité el 0 nomás al epsilon para dejar como la constante de los materiales, y acá haciendo una derivación un poco más como formal, llegamos a lo mismo. Así que tenemos esto. Y este de acá, como nuestro dieléctrico tiene este dipolo dentro, este de acá tiene que ser el comportamiento del campo cerca de cero. ¿Sí? Entonces, cerca de cero, uno tiene que tener, como lo único que hay es un dipolo, no hay más cargas, porque como solamente hay cargas donde, o sea, un resultado también que uno tiene de esto de los dieléctricos es que, y uno lo puede ver de lo acá adelante, si no hay cargas libres, si uno ve acá, si no hay cargas libres, entonces tampoco hay cargas ligadas. Así que las únicas cargas que hay ahí son las provenientes de estos dos dipolos, como el dipolo inducido y el dipolo que había. Entonces, cerca de R0, el potencial tiene que ser, o sea, el potencial, ponle acá, potencial 1, tiene que ser esto de acá. Y si esto de acá yo lo comparo con la expresión general que teníamos, que era AL acá, ¿cierto? RL más DL más 1. Entonces, de acá vemos que entonces, como estamos cerca de cero, en verdad podemos eliminar estas contribuciones, son muy chicas, entonces las podemos tomar como chicas. Y esta parte, y lo que nos dice esto es que solamente va a contribuir, se llama B0, ¿cierto? O sea, perdón, lo voy a expandir mejor. Entonces esto de acá va a ser como B0 sobre R más B1
coseno de teta sobre R cuadrado. Entonces, coseno de teta es el primer polinomio de Legendre evaluado en coseno de teta. Más de 2. Etcétera. Entonces, si yo comparo estas dos cosas, lo que obtengo es que todos los B son 0 excepto B1. Y de hecho, B1 tiene que ser entonces P sobre 4pi. Y el resto de los BL son igual a 0 si L es distinto de 1. Entonces ahí tenemos la expansión. Con esto, entonces, como volviendo atrás, lo que vamos a tener es que el potencial, vamos a tener la siguiente expansión, tenemos aquí el P coseno de teta, ¿cierto? 4pi epsilon. Este es el término B, este es B1, lo saqué de la sumatoria. Más L igual a 0, infinito de, ¿cómo era? AL, R a la L, problema de Legendre. Ya, tenemos eso de ahí. Y esto de acá. Y teníamos acá CL sobre... Eso es un R, qué feito. Entonces acá tenemos el potencial, tenemos una expresión para el potencial dentro y una expresión para el potencial fuera. Lo que queda ahora entonces es juntar ambas soluciones, ¿cierto? Ahora tenemos que pegarlas, tenemos que pegar ambas soluciones. Pegar ambas. Entonces, lo primero que uno tiene, y es que debido a las condiciones de borde, debido a que el rotor esto igual a 0, esto implica que, ¿cómo se dice? Que el potencial es continuo, de hecho. Potencial es continuo. Entonces, potencial es continuo. Voy a escribirlo así. Ya, entonces, analizamos continuidad, entonces, analizamos continuidad. Primero en la superficie, en R, ¿cierto? En R igual N. R igual R es una superficie, es la superficie que separa el medio del vacío. Y tenemos la primera condición, entonces nos dice que puede ser continuo. Y lo que va a significar eso, que acá si yo lo escribo explícitamente, vamos a tener P coseno de teta sobre 4pi epsilon R cuadrado, no, son dobles de L, todos los L, a L, R a la L, L, coseno de teta igual a todo sobre L igual a 0, infinito de CL, acá. Perdón, y acá todo esto, perdón, es evaluado en R. Ya, ahí sí. Tenemos esto acá. Ahora, ¿cómo podemos separar cada coeficiente? Bueno, sabemos que los polinomios de Legendre son ortogonales, qué sé yo, entonces podríamos multiplicar por uno e integrar. Pero si ustedes ven algo así, entonces acá quizás sea mejor identificar esto de esta forma. Si ustedes ven algo así, que está como una expansión polinomios de Legendre, cuando piensen, como cuando uno dice que algo es ortogonal, uno está haciendo una división. O sea, si ustedes ponen dos vectores que son iguales, ustedes igualan componente a componente. O sea, acá podemos hacer lo mismo. Si uno piensa que estos polinomios de Legendre son como unas bases de alguna especie de espacio vectorial, acá solamente a la mala uno puede decir que, por ejemplo, como cada coeficiente que acompaña el polinomio de Legendre va a ser igual al otro. Entonces, para el coeficiente 0, por ejemplo, o el coeficiente 1 es el único que es un poco distinto. Vamos a tener, a ver, el igual 1,
nos queda esto de acá. Entonces acá, puse acá es 1. Así que tenemos una de esas relaciones que viene si uno multiplica por el polinomio de Legendre, el primer polinomio de Legendre, e integra, qué sé yo, uno obtendría esto. Y para los L que son distintos de 1, uno obtiene la igualdad. ¿Sí? Así que acá tenemos dos, incluso sí. Así que acá tenemos estas dos relaciones. Bien. Ahora lo que necesitamos otra relación de continuidad y tiene que ver con las derivadas. Entonces, como hablaba al principio, si uno tiene una densidad de carga superficial, uno sabe que hay una discontinuidad en las derivadas. Ahora, ¿de dónde vienen esas relaciones? Esas relaciones vienen de la ley de Gauss. ¿Sí? Una carga continua de la derivada. Continuidad. O discontinuidad de la derivada. Entonces uno tiene, uno sabía, por ejemplo, que de la ley de Gauss, ¿cierto? De esta ley, esto implica que esta relación de acá, ¿cierto? Cero, donde estoy pensando que hay una superficie acá está E1, acá está E2, y hay una superficie ahí, un ciclo. Uno tenía esta relación de acá, pero uno también puede sacar una relación de aquí mismo. Y la relación que viene acá es muy parecida. Igual a sigma. Y en nuestro caso, como estamos trabajando con un dieléctrico lineal, entonces tenemos que, por ejemplo, D2 es igual a, por ejemplo, E2, no sé, estoy pensando como muy general nomás. Por E. Esto acá va a ser menos E2, gradiente de phi 2. Y así, y si usamos eso de ahí, lo aplicamos acá, lo que nos va a quedar es que esto de aquí. Igual a menos. ¿Sí? Entonces acá tenemos, esta es la condición como de la continuidad o discontinuidad de la derivada con materiales dieléctricos. Si lo aplicamos entonces, para nuestro caso, entonces la normal es R tongo, y además no hay cargas libres en la interfaz, solamente pueden haber cargas ligadas debido al cambio de medio, pero no hay cargas libres, así que la condición que tenemos va a ser que las derivadas son iguales con este factor, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá phi 0 de phi 2 de R igual a epsilon 1 R. ¿Cierto? Porque en la región 2 hay vacío y en la región 1 hay un material. Entonces, tenemos esta relación de acá. O la voy a escribir de otra forma. A ver cómo la resuelve aquí. Voy a solamente para tema de cálculo la voy a escribir de esta forma.
Entonces tenemos que aplicar esta condición de borde al problema. Hay que derivar. Entonces si derivamos phi2 respecto a R, lo que vamos a obtener es... Disculpen. Entonces la área respecto a R, esta sumatoria, ¿cierto? KBL, KBL, el problema de Legendre acá, ¿cierto? Esto acá lo que va a hacer es menos sumatoria L igual a 0, L más 1, P sub L, R, L más 2, L, ya. Si acá lo... y aquí lo voy a leer. Con R. Acá derivo la otra. Está aquí. Por un lado me bota una teta sobre 2 y epsilon R a la 3 más. Aquí hay que tener cuidado cuando deriven phi1, porque como phi1, fíjense que... ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo escrito? Aquí, ¿no? Tiene la parte que es como con potencias de R, el término L0, cuando lo derive se va a eliminar. Así que tienen que tener ojo acá cuando deriven estas cosas, porque generalmente hay que hacer una distinción entre el caso del igual 1, el igual 0, no sé, de repente hay que tener harto ojo. Y en este caso pasa. Así que acá la sumatoria va desde L igual 1 hasta infinito, de L sub L, R, L menos 1, ¿sí? Y entonces, de nuevo, podemos igualarlas como usamos esta condición, tenemos polinomios de Legendre de ambos lados, podemos igualar por coeficientes. Entonces voy a hacer esta... Desde eso, de asterisco. Van a salir condiciones para los coeficientes 0 y para los coeficientes sin 0. Entonces, por ejemplo, solamente hay, como cuando L vale 0, solamente tenemos BL, ¿cierto? Porque de las derivadas de phi1 no hay término con L0, porque acá está el coseno, acá también sumamos desde L igual 1. Solo tenemos como el término L igual 0 de las derivadas de la segunda región. Así que se deduce que de 0 es igual a 0. Y en más general, y en lo más general que... disculpen, quiero ver algo de estudiante. Así sí. No. Esto también implica que a 0 es igual a 0, por si acaso, por la relación de antes. Y que la otra la voy a escribir acá. Para el caso L igual 1, que también es distinto debido a la presencia de este de acá, que no está en las sumatorias. Entonces, L igual 1, uno tiene que... La siguiente igualdad. Acá aparece, acá multiplicado por esto. Y epsilon la 3 más A1 igual a menos 2 P1 R a la 3. Sí, estoy usando igualando por coeficiente, y para los L mayores a 1, la ecuación nos entrega ¿cómo lo escribe acá? No, menos 1 de sub n L, no, L más 2. Ahí está. Y acá tenemos todas las ecuaciones para los coeficientes. Tenemos 1, 2 ecuaciones acá, y acá tenemos 3, o sea, 1 y 2, 3, 4. Estoy contando mucho.
Ah, no, porque eran distintos. Tenemos una y tenemos dos ecuaciones. Y tenemos infinitas, en verdad son infinitas, pero tenemos todo lo necesario para despejar. Y si ustedes como juegan acá con todas estas relaciones, uno obtiene, por ejemplo, que B0 es igual a 0, igual a 0. Uno obtiene también que, fíjense que esta ecuación de acá, la última que obtuvimos, acá tenemos AL y acá tenemos menos BL, pero eso tiene que ser válido también con, le puse BL, perdón, aquí, todos estos BL de acá son C, todos estos son C, disculpe. C, C. Confundí, perdón. Esta C. ¿Dónde está? C, C. ¿Dónde? C. Ahí está. Entonces, esta ecuación que tiene CL tiene menos acá, y acá no tiene ese signo menos, en esta ecuación en esta parte de acá. Entonces, como que esas ecuaciones ya nos dicen que casi todos los L todos los AL van a ser igual a CL y van a ser igual a 0 para L mayores a 1. Así que los únicos coeficientes que sobreviven son los A1 y los C1. Y si uno despeja, entonces A1 y C1, ustedes los pueden como despejarlos y tenemos que, por ejemplo, A1 es igual a P sobre 2pi R a la 3, 0, dividido en epsilon más 0 por un lado y B1, C1, perdón, C1 va a ser igual a 3 guión 4pi epsilon más 2, y eso, esto fue después de despejar, no quiero hacer el despeje, son sistemas de ecuaciones, ¿no? Que vienen de resolver, despejar esta ecuación, ¿cierto? Con la que estaba aquí. Y uno llega a esto de acá. Y esto de acá ustedes después lo pueden ingresar a la fórmula general y obtienen el potencial, pero no lo voy a hacer, lo voy a dejar incompleto, lo voy a dejar así. Pero podemos de acá observar algo que el coeficiente C1 es de hecho, el coeficiente de la expansión en el infinito, ¿no? Entonces, de aquí pueden deducir que, de hecho, que ¿cómo se llama? El momento dipolar de la configuración, es de hecho esta de acá. Así que pueden ver que como la constante eléctrica, me parece, es mayor en los medios materiales, generalmente, así que el efecto, bueno, eso depende si es, no importa. Bueno, en general esto va a significar que como que se puede como atenuar o amplificar un poco quizás ¿cómo se dice? Como el momento dipolar de la configuración. Pero bueno, con esto se obtiene el potencial en todas partes, acá están los coeficientes y eso de ahí ustedes los pueden ingresar a las fórmulas que tenemos aquí y no es tan difícil de hacer, pero lo voy a dejar así para continuar con el siguiente problema. No sé si tienen dudas o quedó claro, hay algo que quedó no muy claro. Todo bien. Creo que todo bien, entonces, así que voy a seguir con el otro problema que también de nuevo es resolver la ecuación de Laplace. Vamos por acá. P2. No, me falta la parte B. Me falta una parte.
esta fue la parte A. Vamos acá. Esta fue la parte A. La parte B del problema dice que además del dipolo ahí, ¿cierto? Además del dipolo, tenemos como un campo eléctrico externo. Es cero. ¿Sí? En la misma dirección del dipolo. Cero que es paralelo al dipolo. ¿Qué es lo que habría que hacer acá? Y aquí va a ser bien cortita la resolución de esto. Pero aquí y se recuerda en el caso con un conductor. La única condición que acá pasa es que es cero, entonces, ¿cierto? Es básicamente 0z. Por lo tanto, en R, teniendo infinito, R muy lejos, uno tiene que el potencial, tiene que, como que el potencial general de este va a ser muy, muy pequeño. El potencial cae como recuadrado el de la configuración anterior, como es C1. Acá, ¿cierto? Este C1 viene como dividido por R1 más 1, entonces cae cuadráticamente en la expansión. Aquí el potencial infinito, la parte obviamente tiene que provenir de este campo eléctrico. Y que lo único que cambia acá es que uno pone esta condición, ¿no? Que es muy parecida a la que es igual a la que se necesita para el caso del conductor. Eso significa que a la phi1 es igual a la anterior. Es igual. Y en el exterior, lo que vamos a cambiar es que le vamos a agregar la nueva contribución pues, a la mala, por los mismos argumentos de eso, como acá sobrevive esa parte también. Entonces lo vamos a agregar y aquí están los suficientes. Entonces el problema se va a plantear de esta manera. Y nada, después se usan las mismas condiciones de borde, pero es fácil ver que esto es exactamente todo lo mismo. Acá, de nuevo, acá está involucrado el P1, ¿cierto? Seno de teta. Así que la única diferencia es que las condiciones de borde ahora serán esta es la ecuación que viene de la continuidad y la ecuación que viene de la discontinuidad o continuidad de la derivada es tenemos esa, puse B, ¿no? My bad. Entonces, C y AL igual a 0, C, CL igual a 0 para los L distintos de 1. Y de nuevo uno puede, lo voy a dejar planteado nomás, pero también pueden encontrar los coeficientes, los pueden despejar, es un sistema de ecuaciones. Así que solamente lo dejaré ahí y así la única diferencia acá entonces, cuando uno agrega el campo eléctrico es agregar ese comportamiento al potencial en el infinito, ¿no? Digamos, ¿por qué no lo agrego en Phi1? Porque de alguna forma eso ya está contenido acá. Ese tema ya está contenido ahí. Así que solamente no estaba contenido en infinito no estamos tomando en cuenta ese comportamiento antes. Ahora sí hay que tomarlo en cuenta, uno que es como lineal en la distancia.
y en el Z. Así que eso. Y ahora sí me voy a pasar a la P2. Ahora sí está. Tratar de hacerlo cortito, a ver cómo sale. De nuevo, lo mismo, dieléctrico, pero ahora ya no hay, ¿cómo se llama? No hay dipolo. Pero tenemos, acá está, R, pero tenemos a una instancia de una carga Q. Esta carga Q tiene su campo eléctrico, y el campo eléctrico va a polarizar de alguna forma, ¿cierto? Entonces, tiene su campo eléctrico ahí, y ese campo eléctrico va a polarizar, entonces acá se van a juntar cargas negativas, polarizar acá, y eso ahí va, por supuesto que tiene su efecto como de campo eléctrico, ahí van a mover cosas ahí. Bueno, ahí tendrá un comportamiento quizás un poco extraño, qué sé yo, pero vamos a ver cómo resolverlo. Entonces aquí el problema siempre está en qué es lo que pasa en este punto de acá. Porque en todo el espacio, entonces, primero voy a alinear el eje Z, entonces sí que ahí está el eje Z, con la posición de Q, entonces la posición de la carga Q va a ser D en Z atómico. Y que en coordenadas está ubicado en el fondo en R igual a D, Z igual a 0 y phi. Phi puede ser cualquier cosa, está indefinido, pero vamos a ponerle que es igual a 0. Entonces, salvo en R igual D, Z igual a 0, igual a 0, se cumple, y por la discusión anterior, ¿no? Se cumple que la ecuación de Laplace. Así que podríamos de nuevo como llegar y empezar a resolverla como lo sabíamos, como resolverla por las regiones quizás, y después como tratar de pegar las soluciones. Pero ¿cómo lidio yo ahora con esta carga que está en R igual D? ¿Cómo yo lo separo? Y porque ya no tengo como una superficie, sino que tengo un punto. ¿Cómo separo entonces la solución como de ese punto? Tengo una discontinuidad ahí, pero ¿cómo la tomo en cuenta en el fondo? ¿Qué es lo que podría hacer ahí? Bueno, quizás no tengo la respuesta, hay que hacerlo rapidito. Si en vez de una carga Q, si en vez de una carga Q, si tuviésemos carga libre, pero en forma de una densidad superficial. Mira, que tenga más fin. En R igual D. Entonces, si en vez de una carga Q tuviésemos una densidad superficial, de modo que, ¿cómo podría ser? Otro color. Tenemos ahí, ¿cierto? Ahí está sigma. Entonces sabríamos cómo resolver esto, ¿no? Simplemente diríamos, bueno, tenemos la solución, la vamos a poder dividir en una parte que está dentro, una parte que está entre la superficie, entre la esfera de material dieléctrico y esta superficie de carga, y una tercera solución que está más allá de esta pared de carga. Y además, tendríamos todo para resolver, sabríamos cómo son las formas, ¿no? Sabríamos que, por ejemplo, phi1 tiene que ser lineal, no puede haber divergencia en cero, así que la fórmula es esa. En la región 2 no hay restricciones, así que podríamos tener algo como esto. Y en la región 3, como esta cuestión tiene que decaer, podríamos darle una solución de este estilo. Pensando que este problema igual, vamos a ponerle acá
¿cierto? Ahora de esa forma. O pensando en la simetría de esto. Entonces, y después podríamos pegar las soluciones, ¿no? Usando las condiciones de orden. Más, entonces hay que poner, entonces esto más las condiciones de borde que nos dicen que, por ejemplo, en R las soluciones son iguales, que además sus derivadas son discontinuas. Tenemos ¿cómo se llama? R. Le di una acción 0 y además que en D también, 2 igual a 3 en D, y finalmente como hay una discontinuidad también en las que acá tomo en cuenta la discontinuidad debido a esta densidad de carga. Podría resolverlo de esta manera. Entonces, esto sería así si tuviéramos sigma, ¿no? Si tuviéramos una densidad. Pero no tenemos una densidad, tenemos una carga puntual. Ahora, mi pregunta es, y esta es como la respuesta también, ¿es posible escribir la carga puntual como una... disculpen, como una distribución superficial de carga? ¿Es posible eso? Bueno, lo que sabemos es que al menos una carga Q puntual se puede escribir como una densidad volumétrica. Eso sí se sabe, ¿cierto? Lo podemos escribir así, ¿no? Si está en cero, por ejemplo, uno la escribiría de esta manera, con una delta Dirac. Eso es que, así que quizás podríamos de alguna forma decir que no, podría ser que esta, podríamos armarnos una superficie, ¿cierto? En R igual D, y decir que hay una densidad de carga que va a ser igual a Q, y pongámosle una delta acá, como está ¿dónde está? Está en teta 0, y además está pongámosle una delta de phi también ahí para completar el asunto. Podríamos pensarlo de esta forma, ya que es una carga como puntual, ¿no? Entonces acá lo único es que le sacamos como la delta de R. Y ahora, la pregunta es si esto de acá es como un intento, si esto funciona. Para ver si funciona deberíamos integrar. Entonces en el área, ¿vamos? Entonces integramos esto, este de aquí, ponemos en el área. La integral de área va a ser d cuadrado, porque como estamos en la superficie de una esfera, seno de teta y phi de teta. Y acá lo que queda es q delta de teta de phi d cuadrado seno de teta phi de teta. Lamentablemente sí, esto de acá es 0, ya que la delta de acá fuerza a que tomemos el valor donde acá el argumento se hace 0. Entonces, de hecho, esto acá vale 0. Pero si nos dice cómo tenemos que arreglar nuestra fórmula. Si acá este factor extra de aquí parece que nos está arreglando las cosas. O sea, parece que puede arreglar las cosas si lo incluimos. Entonces, vamos a dar como ansatz, ¿sí? Ansatz, ¿cómo está ahí? Sigma igual a Q, delta phi, y le vamos acá a dividir en d cuadrado seno de teta.
Claramente si integramos esto, ahora sí nos va a dar Q porque esto elimina ya el factor extra que estaba molestando acá. Y además la integración entrega todo bien. Todo esto acá está funcionando perfecto. Así que vamos a dar esto. Vamos a suponer que esta va a ser nuestra densidad de carga en R y vamos a escribir todas las anteriores ecuaciones en términos de esto de aquí. ¿Sí? Entonces acá todo el truco fue escribir la densidad puntual de carga como este sujeto de acá. Entonces ahí rápidamente en las condiciones de borde, entonces, que ya las escribí antes, van a ser en R, tenemos que igual si 2, esto acá, voy a hacerlo bien rapidito, que no como que hay puros polinomios de leyenda, es súper fácil hacer las igualaciones porque se hacen como por coeficientes, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que queda? Queda A, L, R, N, bueno, N, más, entonces ya tenemos eso. Teníamos para la derivada, ¿cierto? Teníamos esto. Recuerden acá que todo esto está evaluado en R. Esto acá implica dos cosas de nuevo. Esta la voy a hacer más explícita, porque es un poco más... Se queda la sumatoria, ¿cierto? Del igual 1, infinito. L a L R polinomio de Legendre igual a sumatoria de L igual 1. ¿Por qué lo hago así? Es solamente para mostrar el cuidado que hay que tener con los coeficientes que no, como les dije antes, algunos, aquí al derivar, ¿sí? Piensen que acá derivé esto, acá el término lineal fue el que se eliminó, pero además nos queda el siguiente término, menos C0 dividido R cuadrado. Acá está multiplicado por P0, que es 1. P0 es 1. Entonces aquí obtenemos dos ecuaciones tenemos que C0 es igual a 0, por un lado, que además va a implicar de la parte de acá arriba, pero esta condición de borde implica que A0 es igual a B0. Y además vamos a tener la otra condición para los L mayores a 0, que dice en 0, L a L, R a 1, la reescribí un poco. 2L más 1 menos L más 1 por C. Entonces tenemos esa condición y la otra ecuación, entonces tenemos también condiciones de borde en R igual a D, y acá la condición que phi 2 es igual a phi 1 implica L de la L más CL de L más 1 igual a DF sobre DL más 1. Sí, tenemos eso de ahí y la condición sobre la derivada, que es la más interesante, ¿cierto? Que dice F3. R igual a B. Entonces, menos Q, acá está la densidad, ¿cierto? Guión epsilon 0, guión d cuadrado seno de teta, por... Esto acá es menos, sí. Guión epsilon 0. Bien, y
o escrito explícitamente, esto es que una sumatoria desde L igual a 1, infinito, y voy a reescribirla bien, esto es, puede hacer todo, separar el término infinito del L igual 0, L más 1, D más 2, CL menos DL, menos L, DL, D a la L, menos 1, todo esto por el polinomio de Legendre, ¿cierto? Más C0 menos D0 dividido D cuadrado. Y esto acá es igual a eso de allá arriba. Sí, así que para poder lidiar con esto, entonces vamos a tener que integrar y multiplicar por polinomios e integrar para poder obtener los coeficientes. Entonces, por ejemplo, si llegamos a integramos, entonces vamos a multiplicar por seno de teta de phi, y vamos a integrar acá en todo el dominio, que es 0pi, 0,2pi. En el lado izquierdo, la integral de este polinomio de Legendre nos va a dar 0, y la integral de esto nos va a entregar un 2, un factor 2. 4pi de hecho, porque estamos integrando en phi, entonces va a tirar un 2pi, y la integral de seno de teta va a dar un 2. Y al lado derecho, entonces voy a escribir rapidito acá, entonces va a quedar acá 4pi de cuadrado, 0 menos de 0. Y acá al lado derecho queda, bueno, cuando multiplicamos por seno de teta da nada, el delta y las dos deltas de Dirac van a dar 1, entonces acá queda menos q dividido en epsilon 0 por d cuadrado. Así que ahí tenemos esa ecuación, esta es una nueva ecuación, entonces está también útil. Y si ahora la ecuación anterior, estoy pensando en la ecuación original acá, la multiplicamos por algún polinomio de Legendre, sea este de acá, y por seno de teta, e integramos en d teta y en d phi. Y aquí es bueno recordar entonces la relación de ortogonalidad de los polinomios, es que PL, coseno de teta, PM, coseno de teta, por seno de teta es igual a 2 sobre 2 L más 1 delta L. Es una delta de Kronecker. Así que cuando integremos acá arriba, la integración del polinomio de Legendre nos va a entregar primero un 2pi que viene de la integral del phi, así que va a quedar un 4pi dividido en 2m más 1, y lo que está dentro queda básicamente igual, ¿no? M más 1 sobre dm más 2, sí, por cm menos dm menos m d a la m menos 1 versus m, y acá al lado derecho nos queda menos q dividido en epsilon 0 d cuadrado, y multiplicado por la integral, ¿cierto? De la doble integral, acá hace de delta teta, delta phi, y aparece el pn acá, coseno de teta, y bien, no, eso de ahí. Así que ese es el lado derecho de acá. Acá va a quedar, entonces va a quedar acá el polinomio de Legendre evaluado en coseno de 0, es decir, el polinomio de Legendre en 1. Aquí queda polinomio de Legendre evaluado en 1, eso vale 1, una propiedad, eso vale 1. Así que lo que queda acá es un 0 de cuadrado. Y uno puede ordenar un poco las cosas, y básicamente acá están todas las ecuaciones que necesitamos. Son hartas, pero al final uno las puede despejar todas, puede escribir todos los coeficientes. Por cierto, no les voy a mostrar cómo hice trampa, usé matemática para despejar todas estas cosas. No lo hice a mano, ya está bien. Y de hecho, se lo voy a mostrar acá. Aquí puse
los sistemas de ecuaciones, puse todas las ecuaciones y acá esto me dio los coeficientes, ahí están. Así que voy a aprovechar de escribirlos. Sub L, 2L más 1, 4pi. Entonces, mientras yo escribo esto, pueden pensar que está terminado y prácticamente lo oxidándose. Mientras termino de escribir, ¿tiene alguna duda sobre lo hecho o sobre la tarea también? Mientras hago esto. Echando que quedan 10 minutos. Gracias. Y eso de ahí. ¿La 3 se va a entregar mañana? Sí, me acuerdo que habíamos quedado en eso, ¿no? Ustedes pusieron el foro, igual lo voy a decir al profe, pero a mí me ha quedado la idea de que las tareas se iban a entregar los sábados, por lo que pusieron, que a ver si tienen otras entregas hoy. Algo así algo así entendí. Igual voy a preguntar, sí, para cualquier cosa. Pero si no, pues está grabado esto. Ah. Ya en el foro y uno siempre como, bueno, sí. En verdad podría ser. Bueno, y eso. Después, esto cuando uno lo mete en estos coeficientes, ya voy a abrir la entrega. Cuando confirmo la hora y abro la entrega. ¿Sí? Eso. Y cuando uno mete estos coeficientes ahí en los potenciales aparecen cosas, pero la gracia es que lo que acabamos de hacer en verdad es resolver el problema de Green. Encontramos la función de Green, de hecho, para este problema. Muy interesante. Hay que reajustarlo un poco porque está con la carga en el eje Z, pero si uno la mueve de ahí, y eso significa que el coseno de teta, creo que ese cambio no tiene que hacer el cambio. No, entonces, coseno de teta, en verdad, esto viene de Z tongo, producto punto con R tongo, ¿no? Claro. Entonces, si uno mete esto acá, si uno pone PL de R tongo punto Z tongo, aquí uno sí puede dar una expresión como más general. Y uno encuentra la función de Green al final de este problema, que es no, función de Green. Pues importante porque así uno puede resolver como cualquier problema uno tiene que integrar. Es una función horrible, claramente los coeficientes son bien feos, y esto todo va metido en lo anterior, pero en la solución. Y eso, así termina Voy a dejar hasta aquí nomás, como están dados los coeficientes, pues, el resto es como llegar a implementar. Las cosas quedan más bonitas si uno usa una relación, que esta la saqué del Griffiths. Entonces, si uno ve el Griffiths, lo tenía abierto, lo borré. ¿Dónde es que estaba? A ver. Esta función, esta de acá. Entonces, pasa que este producto de aquí, en la ecuación que resolvimos, va a aparecer varias veces. Entonces uno va a tener, de hecho, este término de acá, que es como el normal, de la función de Green normal, con condición de borde que es normal, o sea, sin dieléctrico, sin nada. Va a aparecer esto mismo,
Y entonces uno va a recuperar como la función de green normal, pero va a tener que agregarle ciertas correcciones, por ejemplo, que tengan que ver con este término de a la derecha, ¿no? Estos términos que tienen L epsilon más algo, esos L ahí están muy molestosos, pero por ejemplo el BL está dado para que entregue como la función de green, y en el caso del DL también, porque la primera parte, bueno, es la parte que tiene que ver con esto de aquí, también va a entregar la función de green como usual. Así que eso. No sé si tienen preguntas de esto o de la tarea. ¿Sí? Solo lo que me decían de la entrega. Pero sí, está un poco más corta esta tarea. Bueno, Álvaro, ¿sigues ahí, Álvaro? Tú mandaste un correo, ¿no? Sí, se había mandado un correo. No sé cómo responderte. Esto es como mi respuesta, es que no sé cómo responderte bien porque la pregunta es como, no sé, como que me respondes con la... Me preguntas la respuesta, así como, o sea, no es que no te la respuesta, pero o sea, yo te preguntaría, ¿es válido eso? Como Sí, ese pozo que ti lo puedes justificar bien. Y en ese caso, sí, como, o sea que, bueno, ahí básicamente quería como preguntar si se puede aplicar como a casos generales. Es que había visto creo que en el Griffiths, que decía que, claro, si una distribución de carga es nula, como que el momento dipolar es independiente del origen en el cual se mide, pero no sé si eso aplica, puede, por ejemplo, para, no sé, cuadripolos, octupolos o otras condiciones. Como que eso quería responder, pero ya, si es para cuadripolo, tendrías que demostrarlo. A mí no me estoy resultado, voy a ver el sí, resultado acá no, esta sección de acá. Mm, mm, mm. ¿Al cuadripolo? Si se cambia o no, no lo sé, ¿eh? Habría que ver, pues, tiene que ser tiene que salir alguna relación similar, pero tendrías que mostrarlo. Igual es un buen método cambiar de sistema y ver cómo se relacionan las cosas. sí, que lo estaba viendo como para simplificar un poco el cálculo en la P4, como que igual se me complicaba ver todo desde el origen de las coordenadas, o sea, en el punto 00. Sí, 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 entiendo. Hasta el término cuadripolar, al cuadripolo no sé si vale, tendría que ver tú. Quizás hay una relación, pues, quizás hay una relación, pero no. Podrías demostrarlo, podrías tratar de demostrar si para el cuadripolo vale. O si no, sí, eso. A mí, sí. A mí me tinca que. No estoy seguro, ¿eh? Yo en verdad no estoy tan seguro si vale para el cuadripolo. A ver, ¿dónde está el término cuadripolar? Eh, de acá, ¿no? Es un R cuadrado, no me parece. Ok. Bueno, en fin, habría que verlo, pero quizás no, porque quizás hay potencias más grandes de R. Quizás aparece algo, hay otra cosa que... bueno, igual podría buscar de repente buscar papers, o buscar en Google así como alguna expresión como esto, como si origin coordinates quadrupole moment, no sé, y aparecen buenas discusiones, hay material, gente, y de repente hay papers con cosas más brígidas y uno aprende caleta ahí, así que te, como te motivo para que busques ahí si existe algo de esa forma, porque a mí no sé si esto vale para el cuadripolo, no lo sé, no te podría decir eso, pero no lo sé. Bueno, ahí voy a dar. Esa es mi respuesta por ahora. Si que busca Al ahí, igual. búscalo. Y eso, no tengo nada más ya que contarles.